El estudio del autismo nos plantea el problema del desarrollo normal del niño, hasta tal punto que yo creo que podemos decir que el conocimiento del autismo nos está ayudando muchísimo, no solo a ayudar más a las personas autistas, sino a entender cada vez mejor a las personas normales en su desarrollo. Hay, por tanto, tres ejes sobre los cuales vamos a hacer primero una pequeña y rápida, demasiado rápida reflexión, que son, por una parte, el autismo, por otra parte, el desarrollo normal del niño y, por otra parte, lo que yo he llamado ahí universales propios de la especie. Desde mi punto de vista, el autismo y los trastornos profundos del desarrollo, ahora no voy a entrar en los problemas de etiquetas pequeñitas, de si esto es un trastorno, por ejemplo, un trastorno regresivo del desarrollo de aparición en la niñez, o es concretamente un autismo infantil tipo Kanner, o es un síndrome de Asperger. Yo creo que todos ellos implican un trastorno de lo que se puede llamar universales propios de la especie, es decir, ciertas capacidades humanas que son características de nuestra especie, que son distintas a las que se dan en otras especies y que además voy a defender que tienen un periodo crítico de desarrollo, una fase crítica de desarrollo en la vida del niño. Y en concreto esa fase crítica de desarrollo es una fase de 3 años maravillosos en el desarrollo del niño normal que se extienden entre los 18 meses y los 4 años y medio. En esa fase, 18 meses a 4 años y medio, son 3 años de oro en el desarrollo del niño normal, se desarrollan lo que yo voy a llamar universales propios de la especie. Cualquiera que piense en autismo, si no tiene también el marco de pensamiento acerca de la propia naturaleza humana, pues realmente va a decir cosas muy superficiales. La persona autista, el niño autista, el adulto autista, constantemente, al menos a mí, constantemente nos hacen pensar en la naturaleza humana, en qué somos los demás, y nos hacen extrañarnos de la naturaleza humana normal. Si no nos extrañamos si no nos llevan a la convicción de lo extraños que somos los demás y de cómo tenemos que explicar cómo somos los humanos para poder entender lo que les pasa a las personas autistas, mal vamos a entender a esas personas. Voy a referirme brevemente a cuáles son esos aspectos que yo llamo universales propios de la especie humana. Y aquí tienen una lista, lamento que sea un poco larga, pero por lo menos brevemente para que tengan una idea básica. Son ciertas capacidades humanas que son claramente diferentes a las que se dan incluso en nuestros parientes más cercanos, de los que vamos a hablar en algún momento un poquito, los antropoides superiores, los chimpancés, los gorilas, etcétera, y en que los humanos somos mucho más hábiles, somos mucho más diestros que esas otras especies. En primer lugar, obviamente, el lenguaje. El lenguaje es un aspecto absolutamente específico, no hay nada que se parezca al lenguaje humano en las especies de antropoides, donde encontramos sistemas simbólicos de cierta complejidad en especies completamente distintas en la evolución, como son las especies de insectos, las abejas o las hormigas, insectos sociales, de manera que el lenguaje nos define de manera muy específica. En segundo lugar, las habilidades pragmáticas. ¿Qué es eso? Pues aquel conjunto de habilidades que están por debajo del lenguaje, que nos permiten, por ejemplo, en este momento me permiten a mí comunicarme de forma fluida con ustedes, estar reconstruyendo sus estados de interés, de intención, reconstruir a partir de sus caras si en un momento determinado no se están enterando de nada y entonces corregir lo que digo, etcétera. Habilidades que me permiten de alguna manera usar el lenguaje de manera, no solo tener un lenguaje, una estructura lingüística, sino también usar el lenguaje de una forma competente, usarlo para comunicarme con otras personas. Por debajo de todo eso están habilidades mentalistas. Estas van a ser el tema de nuestra conversación de esta mañana, es decir, la capacidad que uno tiene, la capacidad que ustedes tienen de darse cuenta de las competencias de los demás, de darse cuenta de que los demás tienen mente, de que los demás tienen deseos, tienen intenciones, todo ello basado en un supuesto fundamental en las relaciones de nuestra especie, que es el supuesto de que los demás son como nosotros. De manera que toda nuestra relación con los demás se basa en la convicción básica de que el otro tiene la misma mente que tengo yo. Si yo tengo experiencia, él es capaz de tener experiencia. Si yo tengo deseos, él es capaz de tener deseos. Si yo tengo creencias, él es capaz de tener creencias. Si yo tengo recuerdos, él es capaz de tener recuerdos. Si yo tengo planes, él es capaz de tener planes.
Cuidado, los planes, los recuerdos, las creencias y los deseos del otro pueden ser distintos a los míos, pero la capacidad de tener deseos, de tener creencias, de tener intenciones, es algo que yo les supongo a ustedes, y si no se lo supusiera, no estaría haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Y eso implica una habilidad mentalista que nos hace unos seres especialmente peligrosos, porque esas habilidades, que a la vez son las que justifican y las que aseguran que podamos comunicarnos con los demás, son también las que nos hacen seres muy engañosos, muy tramposos, que como además desarrollan tecnología, ponen en peligro a las demás especies. De manera que el ser humano tiene en sus manos un arma terriblemente poderosa, un arma terrible y poderosa que es a sí mismo. Y hasta que no entendamos bien eso, realmente vamos a ser un peligro para otras especies que merecen vivir exactamente igual que la nuestra. En cuarto lugar, hemos dicho, esa capacidad mentalista nos hace ser capaces de engaño y de mentira. Si hay algo característico del hombre, en algunos antropólogos, algunos filósofos destacan como la capacidad de prevaricación, de mentir, es muy específica del hombre. Es verdad que otras especies mienten, pero mienten menos y peor. Y mienten solo en determinadas condiciones. Las altas habilidades de mentira, el poner trampas sobre trampas, la capacidad de enredar a los demás, la capacidad de esa especie de sagacidad especial que hace que a cualquier otra especie la podamos considerar de una tremenda ingenuidad. Cualquiera que tenga perro lo sabe, los perros son maravillosos, pero son mucho más ingenuos que nosotros, también nos hace distintos. Y tenemos también una capacidad importante, que es esa quinta, que es la capacidad de declarar, es decir, de comunicarnos no solo para cambiar el mundo físico, sino para cambiar el mundo mental de otros. En este momento, la finalidad de mi actividad comunicativa no es modificar el mundo físico, sino que es modificar el mundo mental. Todo ello está basado en altas habilidades instrumentales y estratégicas. El hombre es el único animal que puede hacer un instrumento con otro. Y con ese otro, y con ese otro. De manera que tenemos una instrumentalidad de orden superior que hace que los objetos sean más importantes para nosotros que para cualquier otro animal, y nos hace unos hábiles estrategas también en la relación con los objetos. Y también una capacidad específica es una alta capacidad de fingir y de simular, de fingir en el buen y en el mal sentido. Fingir es inventar mundos, fingir es inventar simulaciones alternativas, fingir es también engañar. Simular es simular mundos alternativos, es imaginar cosas, es irse más allá de la realidad inmediata que nos ata a los sentidos de lo que está ahí presente, y es ser capaces de ir más allá de eso. Eso se relaciona con una alta habilidad de hacer metáforas y de comprender metáforas. En un estudio reciente nuestro, por ejemplo, con niños normales, les presentamos a niños normales de 4 a 5 años enunciados metafóricos a veces muy complejos. Por ejemplo, una sábana azul movida por el viento, la casa de los peces. Y los niños de 4 a 5 años, hacia los 4 años y medio, son capaces de seleccionar, cuando les decimos eso, entre 4 tarjetas, una que tiene una sábana, otra que tiene un mar, otra que tiene una casa y otra que tiene una pelota, que no tiene nada que ver, seleccionan el mar, que es el referente metafórico de eso. A los 4 años y medio, un niño normal tiene una alta capacidad de hacer metáforas, tiene una alta capacidad de engaño, ha adquirido el lenguaje en sus bases estructurales esenciales, es un mentalista notablemente hábil, es capaz de utilizar sistemáticamente el engaño, tiene una habilidad estratégica relativamente alta, etc. Me voy a quedar ahí, no voy a seguir. Lo que sí quiero decirles es que esas habilidades, que son específicas de esta especie, que son distintas a las de otras, tienen un momento crítico de desarrollo en el hombre, que podemos llamar a ese momento, yo esto no lo he leído en ninguna parte, pero me parece obvio, fase de humanización. Es decir, fase en la cual el niño desarrolla muy significativamente aquellas capacidades que le hacen distinto, realmente distinto, de otras especies. Y esa fase, insisto, se extiende desde los 18 meses hasta los 4 años y medio. Aproximadamente es rapidísima la evolución de esas capacidades en el niño. En 3 años, por ejemplo, realiza una destreza increíble, que es adquirir un sistema simbólico tan complejo como el lenguaje. En 3 años se hace un hábil mentalista que es capaz de entender que los demás pueden tener representaciones falsas y sacar provecho de ello. En 3 años se hace capaz de entender y hacer metáforas relativamente complejas, es un ser capaz de ficciones de nivel relativamente alto, y entonces cuando acaban esos 3 años maravillosos es cuando le metemos en el colegio y empieza la escolaridad ordinaria, pero en esos 3 años se ha realizado ese proceso básico de humanización.
Bien, podemos considerar que los trastornos profundos del desarrollo son aquellos en los cuales esas funciones básicas, esos universales propios de la especie, quedan afectados en su desarrollo, quedan afectados en su construcción. De alguna manera vamos a encontrar entonces, por ejemplo, en las personas con autismo, que hay trastornos del lenguaje, hay trastornos de las habilidades pragmáticas, incluso cuando adquieren un lenguaje estructuralmente más o menos correcto, les es difícil adaptarse con ese lenguaje al estado mental de los demás. Hay datos claros de que sus competencias mentalistas están afectadas, son ingenuos. Yo he descrito en algún libro a la persona autista como un ingenuo egoísta, es un egoísta que no se da cuenta de que lo es, a la vez es de una gran ingenuidad, que da una impresión enorme de bondad, pero también es una bondad que no se sabe a sí misma como tal bondad, y tiene una dificultad seria para desarrollar habilidades de comunicación declarativa, por ejemplo, para el pointing, para señalar, mostrando, con el fin de compartir la experiencia con los demás. Sus habilidades instrumentales y estratégicas están afectadas, de manera que podemos definir, y esta definición, repito, es nueva, no la he visto en ningún lado, pero me parece interesante definir el autismo y los trastornos profundos del desarrollo como aquellos trastornos en que se afecta específicamente un tipo de funciones, a saber, lo que hemos llamado universales propios de la especie, y no en cambio otras, que compartimos con otras especies. La mayor parte de las cosas que hacemos, la mayor parte de las capacidades que tenemos, las compartimos con otras especies. Por ejemplo, en este momento, mientras ustedes me miran, están realizando un procesamiento perceptivo muy complejo que les permite establecer un mundo de constancias perceptivas, de brillo, tamaño, color y forma. Y eso lo hacen también todos los demás mamíferos, todas las aves, etc. Por ejemplo, nosotros tenemos la noción de objeto permanente, de manera que si yo hago desaparecer esta botella por detrás de la mesa, ustedes saben que sigue existiendo la botella, porque las cosas no aparecen y desaparecen por arte de magia, pero eso también lo hacen los tigres o los grandes predadores. La noción de objeto permanente no es específica del hombre. Estas funciones que estoy diciendo sí son altamente específicas. La pregunta que se nos plantea entonces es, ¿podemos explicar el trastorno conjunto de las funciones que tenemos ahí, de esos universales propios de la especie? Fíjense que tienen algunas características, esos universales, que voy a describir muy brevemente. Primero, tienen una fase crítica de desarrollo, del año y medio a los 4 y medio. No casualmente, ahí es donde aparece característicamente el autismo, hacia los 18 meses, y ahí es donde el autismo y los TPDs en general tienen su fase más dramática, más compleja, en que el niño realmente está peor, y vemos muchas veces cómo hay una progresión significativa, hay un cambio en el niño hacia mejor a partir de los 5 años aproximadamente, que es cuando se ha terminado la fase crítica de humanización. En segundo lugar, esas funciones se adquieren en las interacciones naturales con las personas. No se adquieren en el colegio, ni se adquieren en un niño que estuviera aislado y que no hubiera personas a su alrededor. Pongamos el ejemplo del lenguaje muy deprisa. Los niños normales aprenden a hablar en su interacción normal con las madres. Y no es que la madre se siente una tarde y diga, voy a enseñar a mi hijo las oraciones completivas de infinitivo. No, simplemente habla con él. Y al hablar está desarrollando ese universal propio de la especie. No es que una madre se siente y diga, voy a enseñarle hoy a mi hijo a decir mentiras. No, le enseña sin darse cuenta a decir mentiras, es su interacción normal con él. Son funciones que se adquieren en la interacción normal con las personas durante una fase crítica de humanización y con tal de que estén asegurados unos requisitos muy básicos de crianza. La cuestión es si podemos explicar el trastorno de esas funciones, digamos, si podemos explicar esa dificultad para constituir los universales propios de la especie por un solo trastorno. Gran parte de la investigación psicológica en autismo en los últimos 10 años, que es de la que voy a hablar ahora, ha partido de un supuesto, a mi entender, muy discutible, que es el supuesto de que un solo trastorno fundamental en el plano psicológico, nadie niega que ahí hay un trastorno neurobiológico, ¿sí? Hay un trastorno biológico, pero tenemos que explicarlo psicológicamente también. Y entonces se ha partido del supuesto, repito, muy discutible, de que un solo trastorno, de que una sola alteración podría explicar el déficit en la construcción de las funciones propias de la especie, de los universales propios de la especie. Y se ha propuesto la idea de que ese trastorno especial es un trastorno de teoría de la mente, de la capacidad de atribuir mente a los demás. De manera que la tercera de esos universales propios de la especie
sería, desde el punto de vista de muchos investigadores, la dificultad, sería el fallo principal que tienen las personas autistas. Fíjense, antes de seguir, entonces, en esa transparencia veríamos cuál es prototípicamente el curso de los acontecimientos en autismo. Podemos suponer que entre el tercer y séptimo mes de desarrollo del embrión hay un fallo en la neurogénesis, probablemente en muchos casos por factores genéticos. Ese desarrollo se lleva a cabo inadecuadamente. Aquí hay personas mucho más competentes que yo para hablar de esa neurogénesis. Después, en el momento inmediatamente posterior al nacimiento, los primeros 9 meses, 0 a 9 meses, normalmente, cuidado, hay excepciones, no se observa nada raro en ese niño. Es una fase que ahí llamo fase silenciosa. En ella se adquieren ajustes sensoriomotores, capacidades sociales básicas, un primer nivel de estabilidad del ambiente. Hay una tercera fase que se da entre los 9 y 12, 18 meses. Es una fase en que crece enormemente, por ejemplo, el funcionamiento frontal y en que el niño adquiere la capacidad de ambulación independiente, de andar por sí mismo, de permanencia de los objetos, empieza a comunicarse intencionadamente, empieza a tener conductas intencionales en general, con los objetos también. En esa fase frecuentemente se encuentra que el niño que luego se define como autista no desarrolla la comunicación, no empieza a hacer gestitos para comunicarse intencionadamente, no pide levantando los bracitos, no señala cosas para compartir la experiencia. Y hay una fase cuarta, que es el periodo crítico de humanización. Hemos dicho que va de los 18 meses a los 4 años y medio, en que el autismo se manifiesta de una forma dramática, clara. Ya hay una diferencia cualitativa evidente entre el desarrollo de ese niño y el desarrollo de los otros niños. Ahí, en esa fase, es cuando se desarrollan los universales propios de la especie. Decíamos que se ha supuesto que una sola capacidad podría explicar ese fallo de desarrollo, cosa muy discutible. Y esa capacidad es la que se ha llamado teoría de la mente. El estudio de la teoría de la mente lo vamos a ver en un ejemplo muy rápido con adultos. Van a hacer ustedes silenciosamente y con su propio papel a contestar a las preguntas que les voy a ir haciendo sobre la cara que tienen delante. Esa cara es un retrato del pintor David Hockney y van a contestar ustedes silenciosamente a la siguiente pregunta. ¿Esa persona está pensando sobre un objeto presente o ausente? No sople usted. Cada uno que diga lo que piensa. ¿Presente o ausente? Si es ausente, pasado o futuro. ¿La relación con ese objeto es positiva o negativa? ¿Fuerte o débil? Por favor, un sondeo muy rápido. Que levanten la mano quienes digan que ausente. Ustedes comprenderán que eso no puede ser una casualidad. No puede darse estadísticamente por azar que la inmensa mayoría diga que ausente. Quienes digan que pasado. Ahora quienes digan que futuro. La mayoría, como ven, dice que pasado. Quienes digan que la relación es intensa y que es débil. Como comprenderán, no pueden ser por casualidad que se codifique una relación intensa. De manera que cuando estamos haciendo todo eso, estamos literalmente leyendo en esa expresión de esa cara algo mental. Lo mental es la relación con un objeto, como decía Brentano. Lo mental por la relación intencional con un algo. Ese algo no está, pero ustedes lo están leyendo en la cara de esa persona. Ustedes están viendo en esa cara que está pensando en algo ausente, pasado, con lo que hay una relación intensa y negativa. ¿Cómo lo saben? A eso que están haciendo le llamamos literalmente leer la mente en la cara, realizar una actividad mentalista. Pues bien, el estudio de esas capacidades mentalistas se realizó por primera vez en el año 79-78 por dos investigadores que trabajan en psicología animal, David Premack y Woodruff.
Trabajaban con chimpancés y con una chimpancé en concreto que se llama Sara, a la que estaban enseñando un lenguaje de fichas y que es una chimpancé extremadamente inteligente, a la cual planteaban situaciones en vídeo en que había escenas en que un humano tenía un problema. Por ejemplo, en una de las escenas el humano estaba enjaulado, quería salir de la jaula y se veía que no podía. En otra, el humano que estaba enjaulado quería acercarse a unos plátanos, pero no llegaba. En otra había colgados unos plátanos y tenía que tomarlos del techo, pero no alcanzaba. En una, finalmente, estaba sentado en una silla, muerto de frío, tiritando, y había al lado un radiador desenchufado. Y en cada escena se presentaban 4 tarjetas. En una había un enchufe, en otra había un palo, en otra había unos cajones y en otra había una llave. Sara seleccionaba correctamente aquella tarjeta que correspondía al problema que tenía el humano. De manera que cuando el humano lo que estaba era muerto de frío y el radiador desenchufado, Sara señalaba el enchufe. Entonces Prima y Woodruff dicen, para hacer eso bien, no solo tiene que encontrar solución al problema que tiene el humano, sino darse cuenta de que el humano tiene un problema. Y ese darse cuenta de que el otro tiene un problema y desea resolverlo, implica tener una teoría de la mente. Implica darte cuenta de que el otro tiene mente. Con eso abren Prema y Woodruff un debate importante, que es el debate de hasta qué punto los antropoides superiores tienen habilidades mentalistas. Un criterio para saber si un organismo tiene habilidades mentalistas es que engañe con gracia, que engañe estratégicamente. Sabemos que los chimpancés, en algunos casos menos los gorilas, pueden engañar de forma estratégica en situaciones naturales. Lean ustedes, por ejemplo, el libro de Jane Goodall que se llama En la senda del hombre, o el libro de Ball sobre la política de los chimpancés. Vemos ahí las estrategias hábiles que los machos dominantes chimpancés utilizan, por ejemplo, para mantener su poder y que no son tan distintas de las estrategias que usan los políticos, por ejemplo. ¿Cómo se ha estudiado en el niño esa capacidad? Hay una tarea estándar que es la que tienen delante, en la cual se presenta a los niños normales una situación experimental en la que hay 2 muñecas. La de la izquierda es Sally y la de la derecha es Anna. Sally tiene una cesta y Anna tiene una caja. Sally tiene una canica, una bolita, y la mete en su cesta y se va a dar un paseo. Mientras Sally está fuera de la habitación, Anna toma la canica de la cesta y la mete en la caja. Y ahora llega el momento crítico. Ahora vuelve Sally, quiere jugar con su canica. Y la pregunta crítica, ¿dónde va Sally a buscar su canica, su bolita? No contesten en alto, no sea que demos algún diagnóstico. Obviamente, Sally buscará la canica en la cesta, que es donde la ha puesto, donde cree que está. Para resolver bien esa pregunta, el niño tiene que darse cuenta de que el estado mental de Sally no se corresponde con el estado de hechos. La canica, la bolita está realmente en la caja, pero Sally cree que está en la cesta, y además el niño tiene que distinguir su propio estado mental. Él sabe que la canica está en la caja, del estado mental de Sally. Sally cree que la canica está en la cesta. De manera que cuando un niño normal hace eso, está demostrando claramente que atribuye a los demás representaciones. Atribuir mente es atribuir representaciones, porque la mente es un instrumento de representación. Atribuye a los demás representaciones y diferencia las representaciones de los demás de las suyas. En el año 1983, 2 investigadores importantes, Wimmer y Perner, demostraron que los niños normales resuelven bien esa tarea hacia los 4 años y medio. Nosotros hemos demostrado posteriormente que si se complica la tarea, entonces hacemos una situación experimental en que Sally se va a dar un paseo, pero mira por un agujerito y ve lo que hace Anna, y entonces le puedes preguntar al niño dónde cree Anna que va a buscar Sally la cesta. Ahora Anna tiene una falsa creencia sobre la creencia de Sally, que en realidad es una creencia verdadera. Los niños normales de 6 años y medio hacen bien esa tarea de teoría de la mente de segundo orden. Pero en el año 85, 3 investigadores británicos muy importantes, Simon Baron Cohen, Alan Leslie y Jutta Frith, pasaron esa tarea a niños autistas deficientes con síndrome de Down y normales. Seleccionaron de tal manera a los niños que los autistas tenían más edad mental
tanto en la escala manipulativa como en la verbal del Wechsler que los otros grupos, y demostraron que mientras que los niños normales o con síndrome de Down de más de 5 años de edad mental resolvían la tarea, los autistas tendían a no resolverla. El 80% de los niños autistas de su muestra no resolvían la tarea. Baron Cohen, Leslie Frith llegan a la conclusión de que el déficit específico de los autistas es una incapacidad para darse cuenta de que los demás tienen mente, en este caso para darse cuenta de que los demás tienen creencias o representaciones falsas. Ese déficit se ha comprobado después en distintos tipos de tareas. Un ejemplo que lo ponía ayer en el taller es esta otra tarea. Perdonen lo mal que está la transparencia y que esté en inglés. Se le enseña al niño un tubito, se le pregunta qué es lo que hay en ese tubito, el niño contesta a esos tubitos y a lo que contienen se le llama Smarties, por si no lo saben, o lacasitos. ¿Cómo lo llaman aquí? Smarties. Confites. Bueno, se le dice que qué hay, dice que confites. Se le enseña al primer niño que en realidad lo que hay es un lapicero, y entonces en el momento crítico entra un segundo niño en la habitación y se le dice al primero qué va a decir ese otro niño que entra que hay aquí. La respuesta correcta es confites. La respuesta que suelen dar prototípicamente los autistas es un lapicero. Es decir, confunden el estado mental del otro con la situación real. No son capaces, como si dijéramos, a pesar de tener edades mentales altas, porque un problema de los estudios de teoría de la mente es que siempre han trabajado con autistas de nivel mental alta, confunden el estado mental de las otras personas con la situación real. En una tercera tarea, que podemos poner como ejemplo, que usan Baron Cohen, Leslie y Jutta Frith en el año 86, se presentan unas historietas que hay que ordenar. Las historietas pueden ser ordenadas o bien como la de arriba, estableciendo una relación puramente mecánica. La persona va andando, se tropieza, se cae, se hace daño. O bien una relación puramente conductual. El niño está comiendo un helado, la niña le mira y las cosas acaban como suelen acabar entre hombre y mujer. O bien estableciendo una relación intencional. Es decir, para entender la tercera historieta, no podemos resolver la historieta si no nos damos cuenta de que la niña creía que el osito estaba detrás y por tanto se sorprende al ver que no está. Abajo tienen los datos de niños con síndrome de Down, autistas y deficientes. La línea continua es la de los autistas. Nos demuestra que resuelven prácticamente al azar las otras historietas, mientras que resuelven mejor que los Down y los normales, mejor porque tienen más edad mental, las historietas mecánicas y las historietas conductuales. Es decir, cuando el niño tiene que atribuir mente al otro, parece que hay una bajada enorme en la capacidad de resolver esas historietas. ¿Qué consecuencias tendría el no tener teoría de la mente? Es decir, ¿qué gravedad puede tener no tener la capacidad de atribuir a los otros representaciones mentales? Aquí vemos algunas de esas consecuencias de no tener habilidad mentalista. Primero, la conducta del otro nos será opaca. Es decir, el sistema mentalista es el que nos permite interpretar la conducta de los demás. De ese sistema nos servimos sin darnos cuenta. No crean que siempre es a través de la conciencia, sino que de forma prácticamente inconsciente interpretamos y predecimos la conducta ajena a partir de esas atribuciones mentalistas. Entonces, si no tuviéramos esa capacidad, resulta que no podríamos comprender el sentido de muchas de las conductas de las personas. Se nos escaparía ese sentido. La conducta ajena, al no tener el instrumento con que preverla, con que anticiparla, nos puede resultar imprevisible, inanticipable y por tanto amenazante, porque si alguien hace algo completamente nuevo que yo no puedo predecir, lo completamente nuevo es amenazante. En cuarto lugar, habrá una carencia de mecanismos de arriba abajo para desarrollar símbolos y lenguaje. Es decir, si el niño no entiende bien las intenciones con que se dicen las cosas, no puede decodificar, no puede llegar a comprender eso que se dice, porque el niño normal usa las intenciones como mecanismo para decodificar el lenguaje. Después, habrá una dificultad para descifrar estructuras simbólicas a partir de las intenciones que se comparten y que se comprenden. Y habrá
una dificultad específica para desarrollar aquellas formas de comunicación que busquen compartir con los demás la experiencia. Hay formas de comunicación que no buscan compartir la experiencia con otros. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿me puede dejar ese aparato? La finalidad de mi actividad es un cambio en el mundo físico, es conseguir algo. Si yo digo, vamos a salir, o dame pan, o dame agua, esas formas imperativas de comunicación tienen la finalidad no de cambiar la mente, sino esencialmente de cambiar el mundo físico. Muchas personas autistas, aunque llegan a hacer formas imperativas de comunicación, piden cosas, no declaran cosas, no comparten experiencias con los demás. La finalidad de la mayor parte de la actividad comunicativa humana es compartir la mente. Y si no sabemos que los demás tienen mente, si no podemos entender que los demás están dotados de mente, difícilmente podemos realizar ese tipo de actividad. La falta de pointing protodeclarativo, por ejemplo, de conductas de señalar para compartir la experiencia, es uno de los indicadores diagnósticos más claros de autismo. Habrá además carencia de malicia y de engaño. El mecanismo de engaño y de malicia no está. Y finalmente habrá dificultades en aquellos autistas más capaces que ya hablan y que incluso pueden conversar en su conversación. Hay un autista, Raúl, al que yo trato desde hace mucho tiempo, que es de nivel muy alto y que dice él mismo que no sabe de qué hablar con las personas. Yo no sé de qué hablar con los demás. Veo cómo los demás hablan entre ellos, pero yo no sé qué decirles a los demás. Esa dificultad proviene de su dificultad para entrar en el estado mental del otro y saber, por ejemplo, qué puede ser relevante y nuevo en una conversación. En mi actividad lingüística ahora mismo, constantemente estoy manejando un equilibrio delicado de lo dado y lo nuevo, pero de lo dado y lo nuevo para ustedes, de algo dado y nuevo que yo voy reconstruyendo en la mente de ustedes. En uno de los experimentos, por ejemplo, de Leslie y Fritz, trabajan con una abeja mecánica muy curiosa que hace dos cosas, mueve las alitas y mueve la cabeza. Y entonces entra Leslie y le explica al niño que esa abeja mueve las abejas y mueve la cabeza, mueve las alas y mueve la cabeza, y luego cuando viene Fritz le empiezan a explicar que la abeja mueve las alas. Y una vez que le han explicado eso, Fritz se marcha y dice, perdonad un momento, me tengo que ir. Y luego vuelve de nuevo Fritz y le piden al niño que siga explicándole lo que hace la abeja. Los autistas tienden a explicarle de nuevo que mueve la cabeza y mueve las alitas, frente a los normales o los down, que ya solo consideran necesario decir que mueve la cabeza, porque saben que el otro sabe, que ya sabe, que mueve las alitas. De manera que esa dificultad para detectar en la mente del otro qué es lo que es nuevo, qué es lo que es dado, qué es lo que es relevante en definitiva en la actividad comunicativa, sería una consecuencia del déficit específico de teoría de la mente. ¿Cómo se explica ese déficit específico? La mejor explicación que existe todavía hoy es una explicación dada por Alan Leslie, fundamentalmente, que atribuye ese déficit a la dificultad para hacer un tipo especial de representaciones mentales a las que se llama metarepresentaciones. Imagínense ese niño al que llamaremos Pablito, que está jugando con una escoba a que la escoba es un caballo, de manera que está haciendo algo que hacen los miembros de nuestra especie en esa edad crítica que he dicho antes, de 18 meses a 4 años y medio, característicamente, que es hacer cosas como que las escobas son caballos, que las cucharas vacías están llenas, que los cubitos son aviones, etc. Dice Leslie con toda razón que si esas actividades del niño, las actividades de ficción, se basaran en que el niño confunde las escobas con caballos, las cucharas vacías con las llenas o los cubitos con aviones, si en realidad el niño se creyera que la escoba es un caballo o se creyera que la cuchara vacía está llena, no se preocupen que ya no habría niños. Esta especie hubiera desaparecido hace miles de años. Lo que pasa es que el niño no confunde eso. El niño lo que hace es formar una representación, entre comillas, en que se suspenden las relaciones ordinarias de referencia y de verdad entre las representaciones y las cosas. ¿Me explico? Es como si creara un mundo superpuesto al otro, que es un mundo de ficción, un mundo simulado, un mundo entre comillas. La representación que tiene Pablito en la cabeza es, esto es una escoba, no se está confundiendo, no se cree que sea un caballo, esto es una escoba. Hasta ahora no hay comillas, esta escoba
abro comillas, es un caballo, cierro comillas. Esas comillas, estoy tratando de que intuyan, permiten al niño separarse de la relación inmediata y literal con el mundo, crear un mundo de ficción y a la larga crear realidades alternativas que se pueden imaginar de antemano, no estar sometidos a la tiranía de lo inmediato, de lo que está ahí, de lo que percibimos, sino poder simular realidades alternativas que hacen al hombre creativo y que también forman parte de lo que es propio de la especie. Pues bien, esa capacidad de poner comillas en las representaciones, en el juego, es también la que nos permite atribuir a los demás cosas tan complicadas como estados de creencia falsa. Cuando yo me doy cuenta de que tú te crees algo que no es verdad, yo estoy poniendo comillas a eso que tú te crees. No estoy confundiendo lo que tú te crees con la realidad literal de las cosas. Si yo no puedo poner comillas, no puedo ni darme cuenta de que tú puedes tener representaciones, ni hacer juego simbólico. Y entonces Leslie llega a un modelo poderoso en el cual se explica a la vez el déficit de teoría de la mente, el déficit de atribución mentalista a los demás de estados mentales y el déficit de ficción. El autismo sería un trastorno de la capacidad de ficción. El niño, en el desarrollo normal, va a lo largo de ese periodo del desarrollo que hemos dicho antes, tan importante, en el cual se producen lo que hemos llamado universales propios de la especie. Una cosa importante que ocurre en ese momento es que el niño va a diferenciar lo que son las representaciones literales del mundo de lo que son las metarepresentaciones. Y progresivamente se va a hacer capaz de independizarse del mundo inmediato para crear un mundo de ficción. Hay un momento en la vida de todos en que casi hemos vivido más instalados en ese mundo de ficción que en el mundo patatero, real, inmediato que se nos ofrece. Pues bien, el autismo, desde esa interpretación, sería esencialmente este problema. No se lleva a cabo el proceso que llama Leslie de desacoplamiento. El niño no puede separar ese mundo de representaciones no literales. Eso le hace incapaz de darse cuenta de que los demás tienen mente y además le hace incapaz de hacer juego simbólico y de, separarse de esa realidad inmediata. Su mundo es, como dice Fritz en uno de los capítulos de ese libro maravilloso sobre autismo que tiene, su mundo es un mundo literal. Es un mundo literal. Ese mundo literal es un mundo inmediato, está apegado a la realidad inmediata, no implica ficción, no implica simulación. En estudios, por ejemplo, recientes de Baron Cohen, se está utilizando dos criterios para saber cuándo puede aparecer un cuadro de autismo. Y parecen ser de los dos indicadores básicos de que está dándose un cuadro de autismo, que son la ausencia de juego de ficción y la ausencia de la conducta de señalar protodeclarativa. La falta de conductas de pointing, ese niño no señala para mostrar cosas a los demás, no parece tener la necesidad o la capacidad de compartir con los demás experiencias sobre el mundo y además ese niño no realiza juego de ficción. Baron Cohen, en un estudio reciente, ha administrado a niños normales, a una amplísima muestra, una especie de escala muy simple para tratar de saber si podemos detectar a día de hoy casos que van a ser posiblemente un autismo. Esa escala, que se llama CHAT, ha permitido detectar a algunos niños con alta probabilidad de autismo, cuando son todavía muy pequeñitos, en los 12-18 meses, que luego se ha demostrado que hacían cuadros de autismo. Y sus dos síntomas principales eran la ausencia de pointing y la ausencia de juego de ficción. La falta de metarepresentaciones, la falta de esto, de esa parte de arriba, que a la vez permite hacer teoría de la mente y juego simbólico, sería característica y, digamos, lo que está anunciándonos que puede aparecer un autismo. El modelo de teoría de la mente hace lo que llama Uta Frith. Bueno, antes de eso, en uno de los modelos más recientes de cómo es todo eso, es el de Baron Cohen. Baron Cohen viene a decir lo siguiente: los niños muy pequeños, váyanse a la parte izquierda, donde pone DI, los niños muy pequeños parecen ser capaces de algo muy interesante, que es distinguir cuando en una secuencia de hechos
el tipo de relación que se da es mental o es física. Por ejemplo, si a niños de alrededor de 6 meses les presentamos en una pantalla, semejante a la que tienen ahí, 2 puntos gruesos, uno de los cuales se mueve, toca al otro y el segundo se mueve, diferencian claramente esa situación de otra en la cual el primero se mueve y sin que haya sido tocado el segundo por el primero, el segundo se mueve. Fíjense las dos situaciones, por favor. La primera sugiere una relación mecánica, por ejemplo, 2 bolas de billar, una de las cuales empuja a la otra. La segunda, una relación intencional, por ejemplo, la huida de una persona de otra. ¿De acuerdo? Los niños de antes de 6 meses son capaces de diferenciar esas 2 clases de relaciones, de distinguir situaciones que sugieren relaciones mecánicas de relaciones intencionales. Segundo, de menos de 6 meses, de menos de 6 meses de edad. Segundo tipo de capacidad que está en juego ahí, lo que llama Baron Cohen DDO, detección de la dirección ocular. Si ustedes vuelven a nuestra transparencia de antes y son sinceros y sinceras en su respuesta, tendrán que reconocer que básicamente han sido los ojos de esa persona los que les han dicho cosas acerca de las relaciones intencionales de la persona. De manera que la lectura mentalista que han realizado de esa persona tiene que ver mucho con la interpretación que han dado de la mirada de esa persona. Los ojos son las ventanas del alma, a veces son ventanas engañosas, pero son las ventanas principales de la mente humana. A través de ellos penetramos en los estados mentales, en las intenciones de otros. El estudio sobre el contacto ocular de los autistas con las personas normales ha sido frustrante a lo largo de 20 o 30 años. Porque una y otra investigación llegaban a la conclusión de que en contra de lo que creemos cuando miramos clínicamente al autista o de lo que dicen muchas veces las familias, no es cierto que los autistas no miren o miren menos. No se ha demostrado con claridad que exista menos frecuencia de contacto ocular entre los autistas y las otras personas que entre los normales y las otras personas. Pero recientemente, en un estudio que hemos realizado con Baron Cohen y otra gente como Juan Carlos Gómez, Vicky La, etcétera, hemos realizado un estudio en el cual creábamos una situación en que se hacía necesario que un autista, un Down o un normal recurriese a otra persona para conseguir un objeto que deseaba. Y entonces lo que hemos encontrado que es característico de los autistas no es la ausencia de mirada, sino la falta de uso comunicativo de la mirada, eso sí. No es que miren menos, es que no miran tanto para comunicarse, es que no utilizan la mirada con esa virtualidad mentalista y comunicativa. Hacia los 12-18 meses, los bebés normales son muy capaces de detectar la relación intencional de la mirada del otro con el mundo. Cuando, por ejemplo, hacen pointing y señalan al otro un objeto para compartir con él su experiencia sobre el mundo. Me acuerdo de mi hijo mayor, cuando tenía 12-14 meses, le tomabas en brazo, le llevabas a su habitación y te decía, esto, se iba acelerando, porque le interesaba compartir su experiencia sobre esos objetos interesantes contigo, pues no hace las cosas mirando solo al objeto, sino que constantemente te monitoriza a ti, te mira a ti, y está tomando información de tu mirada, de cuál es tu relación intencional con el objeto y tu interés hacia él. El segundo tipo de mecanismo, del que nos habla, por tanto, Baron Cohen, es un mecanismo que detecta, es el de la derecha de arriba, que detecta la mirada del otro, detecta la dirección de la mirada y está pendiente de la relación intencional de esa mirada con el mundo. El tercer tipo de mecanismo está muy claro en los bebés de 12-18 meses, que empiezan a tener conductas cada vez más claras de atención compartida. Para el niño es muy importante compartir con el otro la atención y la actividad con relación a los objetos. Ahí empieza a fallar el niño autista claramente. El mecanismo de atención compartida va a llevar finalmente, que viene de los dos anteriores, a el desarrollo de la teoría de la mente. Ese desarrollo se va a producir en una fase crítica que se da, como hemos dicho antes, de los 18 meses a los 4 años y medio, en esos 3 años. El punto final de ese desarrollo
El primer punto final es hacia los 4 años y medio, cuando el niño en realidad ya es un mentalista no tan hábil como el adulto, como no es un lingüista tan hábil como el adulto, pero al menos es capaz de darse cuenta de que el otro tiene creencias, tiene deseos. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que esa capacidad es absolutamente universal. Niños de distintas culturas, en estudios realizados en la Universidad Autónoma, niños de distintas culturas, zapotecos de México, de Oaxaca, niños de Monterrey, de Madrid, exactamente a la misma edad resuelven las tareas de falsa creencia de las dos muñecas. A la misma edad, a los 4 años y medio, niños batusis y niños hutos de Burundi resuelven a los 4 años y medio la misma tarea. Todo eso es universal. Del mismo modo que los niños de Burundi, aunque sean más pobres que los niños de Ginebra, no por eso tienen un lenguaje menos complejo, sino tienen un lenguaje igualmente complejo, pues los niños de Burundi tienen también una teoría de la mente igualmente compleja que la teoría de la mente que tienen los niños de Ginebra. Unas culturas no son mentalistas mejores que otras, entre otras cosas porque si lo fueran ya habrían desaparecido todas a manos de la más mentalista. La propia diversidad cultural asegura que esas competencias son universales y esas competencias están fallando en los autistas. Ese modelo nos permite predecir de forma muy poderosa cosas que hacen los autistas y también cosas que no hacen, diferenciar entre cosas que hacen y cosas que no. Ahí tenemos una transparencia muy mala, pero que he copiado, no es mía, he copiado de Uta Frith, de un artículo de Uta Frith. Y de forma breve nos señala puntos fuertes y puntos débiles de los autistas, que se han demostrado experimentalmente. Por ejemplo, los autistas ordenan bien historietas conductuales, que no exigen teoría de la mente, pero mal historietas mentalistas, que sí la exigen. Comprenden bien la percepción de los otros, por ejemplo, en tareas de toma de perspectiva visoespacial, el niño tiene que representarse como el otro se representa perceptivamente. Las cosas, el niño autista no tiene déficits especiales, pero en cambio comprende mal los estados de conocimiento de los otros. Los niños autistas hacen gestos para pedir, pero no en cambio gestos para señalar. El gesto para pedir lo que procura es cambiar el mundo físico, no el mental. Busca algo que es un cambio en el mundo físico, por ejemplo, salir de la habitación, o por ejemplo, ser tomado en brazos, o por ejemplo, que me den pan o que me den agua. El gesto para señalar busca compartir la experiencia con el otro. Hacen bien sabotaje. Sabotear algo es impedir físicamente, por ejemplo, que el otro obtenga un objeto deseado, físicamente. Pero hacen mal, en cambio, engaño, que implica impedir mentalmente que el otro consiga un propósito. Distinguen bien, aquí no puedo extenderme, en situaciones de fotografía falsa, pero mal en situaciones de creencia falsa. Reconocen la alegría y la tristeza, que no implica atribución mentalista, pero reconocen mal la sorpresa, que implica atribución mentalista. Pueden ocultar objetos. Muchos niños autistas esconden algo que no quieren que les quites, pero en cambio no ocultar información. Pueden tener expresiones, entender expresiones literales mejor que expresiones metafóricas. Es decir, el modelo nos explica no solo lo que el niño no hace, sino también lo que hace. La pregunta final, y con esto acabo, porque no me quiero extender y entrar en el tiempo de otras intervenciones, es, ¿nos explica todo? Pues no nos explica todo. Hay muchas cosas de los autistas que el modelo de teoría de la mente no nos explica. De nuevo vuelvo a una transparencia basada en el trabajo, en este caso de Frith, de, por ejemplo, cuestiones no sociales que aparecen en la investigación sobre autistas y que no tienen que ver, aparentemente, con un déficit de teoría de la mente. Por ejemplo, los autistas tienen buena capacidad, aparentemente, para reconocer cadenas de palabras, pero no para recordar oraciones. Para recordar ítems no relacionados, pero no para recordar ítems relacionados. Para hacer ecolalia sin sentido, pero no para hacer imitación con sentido. Para imponer patrones, pero no para detectar patrones. Para hacer rompecabezas por la forma, pero no rompecabezas por el contenido. Para clasificar caras, por ejemplo, en función de un sombrero o de un accesorio, pero no para clasificarlas por su expresión emocional. Para reconocer caras invertidas, puestas del revés, pero no para reconocer caras en su posición normal. Todo esto aparentemente no tiene tanto que ver con las habilidades mentalistas. No tiene tanto que ver con la teoría de la mente.
Pero además, ese modelo nos explica mal por qué aparece tan pronto el autismo en algunos casos. Si el autismo fuera un déficit de teoría de la mente, y la teoría de la mente lo más pronto que podemos reconocer, precursores suyos, es entre los 12 y los 18 meses, cuando el niño normal señala para compartir experiencia con otros, ¿cómo puede haber déficits o alteraciones antes de los 9-18 meses en algunos niños? Yo conozco autistas que decididamente han tenido alteraciones a los 6 meses. Y además y sobre todo nos explica mal uno de los aspectos esenciales del autismo, que es la inflexibilidad. ¿Por qué una persona que no es mentalista tiene que ser más inflexible? ¿Por qué un déficit de habilidades sociales se acompaña de un déficit de flexibilidad? Eso no lo sabemos bien hoy por hoy. La investigación sobre teoría de la mente nos ha permitido avanzar en la comprensión del autismo. Incluso en años recientes se está relacionando, el mismo Baron Cohen hace una relación todavía muy peligrosa, muy interpretativa, entre esa incapacidad de atribución mentalista y ciertos déficits en determinado circuito cerebral. Habría un circuito, dice Baron Cohen, que implica la zona orbital frontal, zonas de debajo de la corteza cerebral, vamos, de la parte orbital de la corteza frontal, zonas de el lóbulo temporal y zonas límbicas que estarían implicadas en las actividades mentalistas. Por ahora todo eso es bastante especulativo. Sabemos que sin duda esas habilidades tienen algo que ver con la actividad frontal, que seguramente no solo con eso, y que tienen mucho que ver con lo emocional. Cuando nosotros atribuimos mente a los demás, cuando pensamos sobre el otro, cuando interactuamos con el otro suponiendo que tiene mente, estamos realizando una clase de actividad cognitiva muy compleja, pero además fuertemente teñida y lubricada por la emoción. Pensar sobre las personas no es lo mismo que pensar sobre las cosas. Las personas nos suelen implicar emocionalmente hasta el fondo y exigen un pensamiento mucho más límbico, si quieren ustedes, mucho más regido por zonas del cerebro que tienen que ver con nuestra vida emocional y motivacional básica y no solo con una inferencia fría. Los humanos podemos ser capaces algunas pocas veces de hacer inferencias frías sobre las cosas, pero es porque antes hemos sido mentalistas hábiles. Y quizá el autismo nos haga entender con especial claridad una cosa que ya decían dos autores hace tiempo, Damasio y Humphrey. Humphrey decía que en la evolución del hombre se produce el desarrollo no tanto de un Homo sapiens sapiens, dice Humphrey, eso bien sabemos que es mentira. Lo de sapiens sapiens no es más que una presunción, ¿sabe? Y la prueba es el autismo, y lo poco que sabemos del autismo, sino un Homo psychologicus, es decir, un ser capaz de entender muy bien al otro, de relacionarse con él de manera hábil, de ser diestro en las interacciones y de realizar procesos mentales muy complejos sobre la vida mental propia y ajena. A las personas lo que más nos interesan son las personas. A lo que más esfuerzo mental dedicamos es a las personas. Donde ponemos en juego habilidades más complejas de pensamiento es en las personas. Y ese tipo de capacidades serían las que fallan en autistas. Seguramente no solo falla eso, y seguramente tampoco un déficit en teoría de la mente puede soportar todos los fallos que encontramos en las personas autistas. Y seguramente tenemos que subdividir a los autistas, el concepto de autismo es demasiado grandote, recoge a personas muy distintas unas de otras, tenemos que subdividirlas en grupos diferentes y subclasificar el autismo antes de poder entenderlo mejor. En los próximos años, estos son algunos de los buenos propósitos que nos hacemos los investigadores. Gracias.